Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Parihueliando con Vos, el consultorio de Telemedellín. Aquí nos encontramos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde para charlar, para conversar, para aprender, para parihueliar. Y todavía nos dicen, ¿pero qué es parihueliar? Parihueliar es conversar. Es lo que hemos hecho por ya casi 4 años, gracias a ustedes televidentes que nos ven acá todos los días a las 4 de la tarde. Estamos transmitiendo desde Telemedellín, esta es su casa. Ustedes pueden venir acá a Villa Carlota, encontrarse en la carrera 43F1860 con un parque hermosísimo. Este parque es completamente gratuito. Aquí pueden venir en bicicleta, la bicicleta de Encicla, pueden llegar hasta el metro Estación Poblado, coger la bicicleta y venirse para acá. Aquí hay parqueadero Encicla para la bicicleta y también pueden venir a hacer el Tour Telemedellín, que pueden vivir toda la magia de la televisión por medio de experiencias interactivas. Andrés Felipe, vamos a hablar de un tema cultural hoy, ¿cierto? Sí, señora. Muy buenas tardes, Natalia María. Muy buenas tardes, televidentes. Qué rico saludarlos, qué rico que nos acompañen, como dice Natalia. Y efectivamente vamos a hablar un tema relacionado con la cultura, pero es un tema de ciudad. Aquí le recordamos que en Parihueliando con Vos, o más bien no recordemos porque hagamos de cuenta que no nos han visto, que tenemos nuevos televidentes. Este es un espacio donde todos los días ustedes nos pueden llamar a una línea telefónica 268-6033 y este consultorio, pues, ¿para qué es? Para consultar sobre temas de salud, donde incluimos salud mental, temas jurídicos, donde incluimos trámites y temas de ciudad. Este tema de ciudad realmente está relacionado con la cultura, con todos los procesos que se han llevado a cabo en torno a la cultura dentro de nuestra ciudad, pero sobre todo, cómo podemos ser partícipes precisamente como ciudadanos de los procesos de transformación. Cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de memoria y patrimonio, ¿a qué hacemos referencia? Y sobre todo, nosotros podemos vincularnos a todos esos mismos procesos para conservar, para preservar todos estos elementos de memoria y patrimonio de la ciudad. Pues eso es lo que vamos a resolver en unos minuticos, Natalia. Pero usted está muy inquieta. A ver, cuente qué tiene en la mano. Yo lo tengo aquí, pero ya sé que usted quiere hacer una lectura muy bonita. Vamos a adelantar un poquito. El tema exactamente es espiral de memorias y patrimonios culturales de Medellín. Vamos a desglosar entonces la diferencia entre memoria, entre patrimonio. Hablemos también de cultura. Entendamos por qué, si tenemos más o menos 500 esculturas en la ciudad, en los corregimientos, para qué están, quiénes las cuidan, por qué las tenemos que mirar, vivir, aprender de ellas. De todo esto vamos a hablar y por eso nuestra línea telefónica 268-6033. Y sí, les voy a leer un segundito nada más. El Programa de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico de Medellín considera que visibilizar las iniciativas ciudadanas que se gestan en torno al patrimonio de la ciudad es esencial para concientizar cada vez a más medellinenses, y yo agrego aquí, Andrés, a extranjeros, a todos los que nos vienen a visitar, sobre lo esencial, sobre lo importante que es entendernos como activos vivos, portadores y a la vez herederos culturales. Sí, señora, y me voy a saltar ese segundo párrafo que sé que tiene ahí, porque para ayudarles a entender a los televidentes y que se interesen por llamarnos, 268-6033, en este párrafo creo que van a entender todo. Porque no solamente que estábamos hablando de las esculturas que hay, usted decía, es que 500 y para qué son, pero entonces aquí viene la segunda parte, los colectivos, los ciudadanos, cómo podemos hacer parte precisamente de estos procesos. Y aquí es donde viene que la Espiral de Memorias y Patrimonios Culturales de Medellín es una plataforma de convergencia donde se promueve y realiza la articulación entre iniciativas ciudadanas, ojo pues con eso, porque eso nos toca directamente a nosotros, con el propósito de imprimirle fuerza y dinamismo a la estrategia de apropiación social de patrimonio en el ámbito local. Creo que ya está clarísimo de qué vamos a hablar hoy en Parihueliando con Vos. Entonces, Natalia, ¿qué tal si le damos la bienvenida a los invitados? Dos de ellos por el momento. Claro que sí, solo dos por el momento. El primero es Carlos Andrés Orozco. Carlos es historiador y nos va a contar entonces qué es la Espiral de Memorias y Patrimonios Culturales de Medellín. Carlos, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
invitación. Bueno, usted nos va a hablar de ese tema y además nos va a contar también esa relación con el Archivo Histórico de Medellín, de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Pero antes vamos a darle la bienvenida a nuestra segunda invitada. Ella es Beatriz Arango. Ella es de los Vigías de los Patianchos. Muy buenas tardes, Parihueliando con vos. Bienvenida, Beatriz. Ahí me suena ese de los Patianchos y le aseguro que también a los televidentes. Ahorita nos resuelve esa inquietud. Primero, salude por favor a la audiencia. Buenas tardes para todos, gracias por la invitación. ¿Y a qué se debe Patiancho? Si hablamos de patrimonio, ese es un nombre más patrimonial que hasta ahí. Eran los arrieros antiguos. Esta semana pasada estuve en San Roque y vi varios patianchos allá, que todavía los hay. En Concordia también hay varios, en varios municipios todavía hay patianchos. Andaban a pie descalzo para arriando, pero aunque estos no arrean, pero son patianchos. Beatriz, yo conocía a los patirrajados, pero los patianchos no. Los pie grandes y eso, pero los patianchos no, aquí estamos. Los arrieros todavía están presentes. Natalia, entonces arranquemos. ¿Qué tal? Empezamos entonces con Carlos Andrés. Claro ¿Qué que tal sí, si nos ese hace la nombre tan definición? raro, porque ese espiral de memorias y patrimonios culturales de Medellín, ¿por qué espiral? ¿Por qué ese nombre? Bueno, inicialmente debo decir, nosotros pertenecemos a la Subsecretaría de Lectura, Biblioteca y Patrimonio de la Alcaldía. Tenemos un trabajo centralizado en el Archivo Histórico de Medellín. Y cuando nos acercamos al patrimonio, desde allí hay una labor muy técnica, dirigida, como ustedes lo expresaban ahorita, al mantenimiento de las esculturas en la ciudad que configuran el patrimonio de arte público. Y en el archivo también se centra una labor importante con los documentos históricos, está toda la memoria de la ciudad, incluso el archivo recibió una declaratoria como Patrimonio de la Humanidad por conservar esa memoria de la colonia allí en los archivos. Entonces son labores muy técnicas que, digamos, llaman la atención de especialistas, pero hay un componente muy importante del patrimonio cultural que se refiere a lo inmaterial, es decir, a lo intangible, prácticas, costumbres, memorias y demás, y que no se trabajan directamente desde el archivo. Por eso tenemos otra sede, otra casa que se llama la Casa del Patrimonio, que queda en el barrio Prado, que es el barrio patrimonial de la ciudad. Y desde allí lo que hacemos en el programa es trabajar con esas iniciativas ciudadanas en un asunto que le llamamos puesta en valor del patrimonio, y es entender esos otros sentidos que hay, esos valores que tienen los patrimonios más allá de lo material. Entonces cada uno puede poner una mirada especial a un asunto patrimonial de la ciudad. La espiral, entonces, lo que resume es una estrategia como de conjunción, de convergencia, donde convocamos ya grupos o individuos de la ciudad que vienen trabajando ejercicios cotidianos muchas veces, que tienen que ver con recorridos, a veces investigaciones, charlas y demás, y tienen un interés particular, que es acercarse al patrimonio. Entonces, cuando constituimos la espiral por allá en el 2016, fue un asunto de una apuesta ciudadana con ellos. Es decir, no es que nosotros nos llamemos espiral, sino que generamos esa plataforma de encuentro y de convergencias donde el interés común es leer la ciudad con otras miradas, para poder darle fuerza a eso que es la puesta en valor del patrimonio cultural. Lo que significa que ustedes, si son miembros de algún colectivo que sea pertinente precisamente de pertenecer a esta espiral, pues con seguridad ya nos van a dar más información más adelante aquí en Parihueliando con vos. Por eso es que necesitamos que nos llamen a la línea telefónica 268-6033. 268-6033. Bueno, Beatriz, aquí ya tenemos un poquito de contexto entonces sobre esta espiral. Ya entendemos, o por lo menos tenemos una noción de por qué los patianchos estarían integrando esta espiral, pero queremos saber ustedes de dónde surgieron, no de dónde viene el nombre tan bonito y el arraigo que tienen precisamente por esta tradición, sino ustedes cómo se conformaron precisamente como un colectivo, qué actividades desarrollan, en dónde las hacen. Creo que ya los televidentes deben estar bien curiosos con ustedes. Bueno, nosotros empezamos, yo vivía en San Joaquín, entonces mis hermanos estudiaban en Bolivariana y nosotros en la Presentación, entonces empezamos a caminar. Mi mamá era maestra y nos inculcaba mucho la cultura y el caminar y el analizar caminando. Entonces ya muchos compañeros, muchos vecinos se fueron sumando hasta que vimos la necesidad de conformarnos pues como formalmente, legalmente. Yo estudié Historia en la de Antioquia y después hice guianza turística en el SENA, y ya empezaron varios profesionales a meterse en el asunto y a arreglar esto para que fuera de verdad una actividad patrimonial, aunque tenemos que cambiar el sentido de patrimonio. Patrimonio antes era lo que heredamos del padre, ahora patrimonio es otra cosa muy distinta según los cambios idiomáticos que ha habido. Entonces ya patrimonio es todo lo que nos llama la atención, lo que nos han dejado, inclusive ya hay patrimonios acabaditos de nacer, no como lo que heredamos, sino como lo que es. Y hablando prácticamente, por ejemplo,
el edificio del Centro de Desarrollo Cultural Moravia, el día que se inauguró, fue declarado patrimonio por el valor arquitectónico que tiene. Entonces ya patrimonio es muy distinto, pero es lo que nos llama la atención. Primero no teníamos en cuenta el patrimonio natural que aquí nos rodea parejo, ya sí. Entonces nosotros tratamos de mostrar todo eso, que la gente lo quiera, lo conozca, lo estudie y lo cuide. Ustedes tienen acá como diferencias, grupos de vigías de patrimonio y organizaciones y colectivos. Por ejemplo, entre los grupos de vigías tienen Artesanos de Medellín, Cultura AB, que ahorita vamos a hablar de esto, el Yarumo, Festiporro, y organizaciones sería la Academia Antioqueña de Historia, Airplan, Café Alaska. ¿Cuál es la diferencia de estas dos grupos? Lo que pasa es que inicialmente en el año 2009 la estrategia del programa fue fomentar o trabajar con grupos de ciudadanos que se querían organizar como vigías del patrimonio. Es una estrategia del Ministerio de Cultura a la luz de la Ley de Cultura. Es una forma donde hay una vinculación de la ciudadanía con estos temas. Lo que hizo el programa a lo largo de 5 años fue acompañar casi hasta 40 grupos de vigías del patrimonio. Luego en el 2015 digamos que hay como una necesidad de realimentar o de actualizar el programa. Muchos vigías o grupos ya se habían disuelto, que de 40 pasamos como a 13 grupos que nos acompañaban. Entonces hubo una necesidad como de ampliar el espectro, y eso lo hacíamos mucho o lo hacemos mucho a la luz de los estímulos que sacamos por patrimonio cultural. Entonces empezaron a participar otras organizaciones, fundaciones, colectivos. Entonces la cualidad de la espiral es que todos no tienen una misma experiencia de trabajo, sino que cada uno tiene una raíz diferente. Algunos son proyectos que se conforman en ese mismo año y luego se disuelven. Otros son organizaciones de base que tienen una trayectoria más amplia, más larga. Entonces eso es múltiple. Y una cosa que no se me puede olvidar es que cada uno encarna como esas diferencias del patrimonio cultural: la música, la cocina, la artesanía, el paisaje natural, la arquitectura, una cantidad de elementos que son lo que nos definen qué es patrimonio cultural. Entonces cada uno de ellos permite como esa muestra, son diferentes experiencias. Ya con esos ejemplos también nos va mostrando de qué vamos a hablar en el programa y qué estamos desarrollando. Sí, señora, porque nos ayuda como a perfilar todas las posibilidades que tienen los ciudadanos de reconocer precisamente a los colectivos, incluso, y a las organizaciones que pertenecen a esta espiral. 268-6033, 268-6033 para que nos llamen a parihuelear con nosotros. Beatriz, ustedes pues hacen un camino en el territorio, un recorrido en el territorio, y ese recorrido, hablemos de las dinámicas del día a día. ¿Quiénes se pueden integrar? ¿Solamente se pueden organizar cuando son patianchos, o hay otros ciudadanos que de pronto se pueden interesar por su trabajo y ustedes también los van sensibilizando sobre esa importancia de cada uno de estos lugares para preservar la memoria de nuestra ciudad? Sí, se puede integrar todo el mundo desde que esté sano físicamente, porque tampoco podemos cargar con una persona que físicamente no esté capacitada, porque es un problema. O sea, son las caminadas por lo que estamos viendo. Sí, entonces. son Pues, caminadas. descríbalo muy bien para que sepamos a qué nos vamos a enfrentar como patianchos. Es caminar, y caminar en la ciudad no es problema de terreno como son las caminadas que hacemos cada fin de semana, que es por el monte, pero caminar por la ciudad también tiene sus muchos problemas, como las aceras tan angostas, los desniveles, aunque ahora estamos ya con la cultura visión cero, pero todavía no estamos todo visión cero. Entonces cuando uno menos piensa un resalto, una tapa de un alcantarillado que falta, o de un contador, muchas cosas. Entonces tiene que ser gente que no pase, que no sea de mucha edad porque no ve bien o no se preocupa. Tiene que estar bien físicamente. Tiene que tener su EPS o su CISBEN vigente, y tiene que practicar el autocuidado y saber que es una cosa cultural, no empezar que se deshacen del grupo, se van para un lado, se entran a una parte, se paran por allá a fumar, o se entran a tomarse un trago por ahí, que nosotros somos muy bebedores, los paisas, los colombianos en general. Entonces es una disciplina que hay que llevar a cabo para que no tengamos accidente ni nada, pero puede pertenecer cualquiera, no importa. Pero es caminando y ustedes van explicando. Sí, vamos van todo explicando. el tiempo contando, es como hacer un tour caminando. Ajá, exactamente igual. Y les vamos explicando los edificios. Por ejemplo, ahora estamos preparando un proyecto que no sé si lo aprueban, sobre José María Córdoba, Francisco Antonio Sea, Agustín Gobars
y Rodrigo Arenas Betancur. Entonces esas serán caminadas completamente temáticas. ¿Por dónde? Van a ¿Por la ser solo... Alpujarra? No, dónde? pero sí la Comuna 10. Entonces el día que es con Rodrigo Arenas Betancur, no se habla sino de Rodrigo Arenas Betancur. El día que es de Agustín Gobar, no se habla sino de Agustín Gobar. Pero hay otras que son históricas o son generales, se habla de todo, de por qué el nombre de las calles, porque cómo se llama aquel árbol, para qué sirve, aunque no hay demasiados en el centro de la ciudad, pero también hacemos por la Comuna 11, la 12, la 13, las escaleras eléctricas, hacemos por toda parte, entonces depende de por dónde vamos, es la explicación. Bueno, hoy estamos aprendiendo de patrimonio y memoria. Estamos hablando de espiral de memorias y patrimonios culturales de Medellín. Estamos parihueleando con vos y estamos esperando sus llamadas al 268-6033. Ya volvemos. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos, y hoy parihueleamos de ciudad, parihueleamos sobre el espiral de memorias y patrimonios culturales de Medellín. Lo hacemos empiezo con la dama, Beatriz Arango, de los Vigías Los Patianchos, que ya nos ha contado un poquito precisamente sobre esta tradición de nuestros arrieros aquí en las montañas de Antioquia, que hacen recorridos actualmente por las calles de Medellín. Y también nos acompaña Carlos Andrés Orozco, él es historiador del Programa de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico de Medellín de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Y a ustedes los invitamos para que se unan a esta parihueliada. 268-6033, 268-6033 para que nos llamen. Nos llama ahora desde Barrio Cristóbal Amparo Rojas. Muy buenas tardes y parihueleando con vos. Buenas tardes, yo quiero participar con ustedes para hacer las caminatas porque me parece que es un programa muy bueno y nos conocen muy bien a Medellín, Sí, con señora. todas las historias que la señora cuenta. Sí, señora. Bueno, ¿quiere hacer alguna pregunta adicional o ya le van a responder obviamente cómo puede ¿cuándo participar, sea? cómo puede Esa pertenecer mi a los pregunta, patianches? ¿cómo puedo participar? Sí, porque me parece muy bueno los fines de semana que hacen eso. Bueno, señora, entonces, doña Amparo, para que se programe porque le van a dar toda la información en este momento. Y mientras le responden, la voy a invitar a tinto, ¿le parece? Ah, Se nos fue. Ya, se fue. Ah, no, Pero- yo no me he ido. no se ha ido. Entonces, ¿nos va a acompañar con cafecito o no? Sí, claro, Bueno, y un pancito, claro. Ah, pero como no que nos con antojó. pancito, así no se vale. Bueno, disfrute el pancito, el tinto y un abrazo de parte nuestra de aquí del equipo de A Parihueleando con Vos. ustedes también. Ya le van a responder entonces. Ojo, pues, ya sabe que están interesados. Este es el momento de motivarlos, de contarles a los televidentes cómo se pueden integrar, pero sobre todo qué van a conocer realmente, que no sepan, que no piensen que es simplemente una caminada, no. Aquí realmente tiene una caminata con un sentido bien importante y es apropiarse de todo el territorio, de todo el contenido, de la memoria que tenemos en cada uno de esos espacios de la ciudad. Entonces hay que contarle muy bien todo esto. Bueno, hay una equivocación ahí, los fines de semana son de monte. Este domingo vamos para San Roque y el tema va a ser el ferrocarril de Antioquia, que fue tan importante para nosotros. ¿Por qué? Porque la carretera va paralela a lo que fue el ferrocarril de Antioquia y a San Roque, que no es sobre la línea del ferrocarril, tuvo 5 estaciones del ferrocarril. Entonces el tema va a ser el ferrocarril de Antioquia y, por ejemplo, por Sofía, que es por donde uno se desvía para San Roque, se debe a que una hija de Rafael Reyes se llamaba Sofía y nada más ni nada menos que Pepe Sierra era yerno de él, y Pepe Sierra no dejó hundir los ferrocarriles de Antioquia, les inyectó plata porque en ese momento era uno de los hombres más ricos de Antioquia, y en honor a su suegro, a la hija de su suegro, le puso ese nombre a esa estación. Entonces ese sí es por monte, pero los martes es por aquí, por la ciudad. Puedes llamarnos al 580-4213 y te contamos para dónde es la siguiente caminada y qué características tiene. Y toda la información va a estar al final de nuestro programa, teléfono, redes sociales, para que puedan ubicar muy bien todas las personas que van a venir hoy a hablar a Parihueleando con Vos y para que puedan hacer entonces las caminadas. Y más adelante también les vamos a contar de las bicicletas, cómo se hacen y cómo se desarrollan diferentes paseos por la ciudad, hablando también de cultura. Bueno, háblanos, Carlos, entonces, ¿qué es lo que quieren ustedes con la espiral? ¿Cuál es el impacto ciudadano, el impacto que le quieren dar a la ciudadanía? Además, al
alimentar un poco más de datos. O sea, estamos hablando de alrededor de 50 organizaciones, como les decía ahorita, colectivos o individuos que trabajan con temas del patrimonio, y varios tienen el tema de los recorridos urbanos. Un asunto importante es que tenemos una página web que es patrimoniomedellin.gov.co. Allí dentro de los proyectos hay información sobre esta estrategia, incluso tenemos un catálogo que es el que ustedes han estado utilizando, lo tenemos en descargable, la gente lo puede descargar. Es una forma en que ustedes pueden conocer cada una de estas experiencias, saber qué trabajan, ¿cierto? Y una forma de contactarlos también, era una forma de portafolio para que el ciudadano también pudiera dialogar con ellos. También nosotros tenemos un estímulo de rutas del patrimonio y se hacen en el segundo semestre, entonces por ahí también podríamos programar para el público que esté interesado en asistir a algunas de esas rutas, de esos proyectos, por allí puede recibir información. Nuestro propósito es seguir apostando a que se unan cada vez más personas, esto no es obligatorio, casi que lo que nos une es la voluntad del trabajo, es querer contar algo, ese es como el requisito para participar allí, acercarse a un tema particular del patrimonio. Entonces nuestro reto es lo que ellos requieren, apoyarlos con visibilizarlos, que haya un mayor reconocimiento de la ciudadanía de cada una de estas experiencias. Cada una de ellas es una reinvención del patrimonio, es decir, ellos también están abiertos a que se sumen nuevas cosas. Nosotros queremos seguir potenciando la estrategia, es decir, siempre habrá detrás una gestión cultural encargada de coordinar estas acciones, pero queremos respetar mucho también la autonomía y la autogestión que hacen cada una de las organizaciones. Esta espiral se reúne, es de forma itinerante, tratamos de hacer reuniones en las sedes de algunas de las corporaciones que participan. ¿Cada cuánto se reúnen? Hacemos 4 reuniones operativas al año. O sea, reuniones para discutir, para planear inicialmente, contarles cuáles son nuestras propuestas de estímulos. Luego nos reunimos para planear una salida pedagógica que hacemos a mitad de año con 2 representantes de cada organización, y es salir, lo hemos hecho a los corregimientos. La salida pedagógica es conocer el territorio, conocer las experiencias de allí y que ellos hagan ejercicios de intercambio allí en esos territorios. Y luego nos volvemos a reunir para planear el mes del patrimonio. Ustedes sabían que septiembre es el mes del patrimonio. Señor. Sí, Entonces también septiembre. siempre la tercera reunión es pensando ya en cómo planear ese momento, y lo que ofrece el programa ahí es una articulación de agendas, una agenda colaborativa que además se alimenta en la página web para, digamos, disposición del ciudadano. Y la última reunión ya es como una reunión de evaluación. Siempre nos parece muy clave y muy importante evaluarnos y reevaluarnos nosotros como programa, y ahí es importante las percepciones que ellos tienen como para trazar nuevos horizontes. 268-6033 para que nos llamen y para que vuelvan con nosotros. Entonces yo quiero pedirle el favor a Natalia de que me permita, antes de que finalicemos este segmento con nuestros invitados, de hacer una pregunta que los vincula a los dos. Entonces, si usted me lo permite, porque quisiera escuchar primero a Beatriz y que lo complemente Carlos Andrés. A ver, ya Carlos Andrés nos dejó mucha claridad sobre que no solamente se trataba de que cada uno de ustedes trabajara de manera independiente, sino que de alguna manera también se van integrando, por eso es una espiral, ¿cierto? Pero también estuvo hablando como de una retroalimentación, precisamente con los contenidos, con lo que ustedes van encontrando en el territorio. ¿Por qué quiero saber esto, Natalia? Porque me llama la atención. Una cosa es qué encuentran los patianchos en el territorio, cómo reciben información muchas veces nueva que de pronto ellos en sus recorridos, nosotros no los conocíamos, pero ellos lo conocen, lo reconocen y deben integrarlo precisamente a todo lo que debe salvaguardar precisamente el programa. ¿Y ustedes qué hacen con esa información? Entonces, Beatriz, cuéntenos, por favor. Que, pues, cómo nos beneficia la espiral a nosotros. ¿Qué encuentran Sí, ustedes? ¿Qué ¿cómo hacen lo- con la información? Si encuentran algo nuevo, sí, que no se quede solamente en el recorrido. Esto nos pareció importante y contarlo, porque una cosa es Cuando ustedes contar se y otra cosa reúnen, aprenderlo. ¿qué aprenden de los otros? ¿Qué nuevas experiencias empiezan a tejer? ¿Qué nuevas estrategias? Pues aprendemos de todo. Ahora tenemos una asesoría muy buena con Carlos Andrés y con Ana Cristina. Los lunes nos reunimos en Casa SEA también a estudiar y a ver. Sí, nos retroalimentamos, ellos nos dicen por qué no miran esto, miran lo otro, y nosotros les contamos, hay tal cosa o hay tal otra.
Sí, somos compaginados. Carlos, a mí me tiene muy preocupada algo. Cuando cultura pueden ser nuestra cotidianidad, o sea, es tan culto el que está haciendo un sancocho bailable o como el que va a escuchar a la sinfónica. Eso puede, desde dos puntos diferentes, son culturas, la forma de vivir, es lo que me han explicado aquí. O lo que me han explicado muchos historiadores. Pero cuando uno habla, por ejemplo, de ir a un concierto, de ir a ver al patrimonio o las memorias, la gente no va. En cambio, si uno dice vamos a hacer un sancocho bailable, todo el mundo va. Entonces es como muy difícil empujar, trabajar con la cultura. ¿Ustedes qué le dirían a la gente en estos momentos? ¿Cómo aproximar o cómo llegar entonces a estos patrimonios o a la memoria de nuestra ciudad que es tan importante? Claro, lo habitual o lo tradicional es que cuando hablan de cultura y de patrimonio, eso pasa por un asunto intelectual, de conocimiento, de brindar una información. Nuestra estrategia y el programa quiere apostarle más a aquello de la puesta en valor, y es cómo yo me acerco a esas expresiones o manifestaciones culturales. Y ahí nuestro valor es más lo emotivo, lo sensorial, por ejemplo. Entonces nosotros queremos, a través de todas esas personas o grupos que conforman la espiral, también aprender de ellos cómo acercarnos a esas otras formas del patrimonio. Entonces también hemos aprendido que hay un asunto que se verbaliza, que se cuenta, pero hay otra cosa que también se puede mostrar a través del dibujo o del audiovisual, ¿cierto? O desde la misma práctica en una cocina tradicional, o desde hablar de digamos, artesanías, pero teniendo el artesano autóctono ahí dando la información, y que sea un asunto de aprendizaje. Entonces es un asunto que tiene que pasar también por eso experiencial. Gracias, Carlos. Sí. Bueno, nos vamos para Niquía. Tenemos a Dioselina Galeano. Dioselina, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Muy buenas tardes, mi niña, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios, feliz de escucharlas. Ay, qué rico, Dioselina, adelante. Quiero saludar a la señora Beatriz Arango. Es una guía muy reconocida en muchas partes. Yo he caminado muchísimo con ella, la quiero mucho. Tengo una anécdota muy buena que me pasó con ella, que fue una vez que yo creo que ella se debe acordar, que nos fuimos para Cerro de Tusa y no sé en qué momento nos perdimos. Eso fue una vez que nos tocó para allá y para acá, le dábamos a ese cerro para el lado de allá, le dábamos para el lado de acá. Y a lo último un cazador fue el que nos dio, porque el camino se había cerrado y ella estaba segura de que pues lo había hecho varias veces por ahí, pero el camino se nos cerró y eso fue un problema grande, pero gracias a Dios salimos con vida. La amo mucho. Ay, Dioselina, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros, gracias por contarnos su experiencia tan linda. Ese Cerro Tusa es complicado y gracias a Dios les fue tan bien. Gracias por parihuelear con nosotros. En este momento a ustedes también les damos las gracias. Carlos Andrés Orozco, historiador, Beatriz Arango, vigías de los Patianchos, muchas gracias por parihuelear con nosotros. Nosotros vamos a seguir hablando de la espiral de memorias y patrimonios culturales de Medellín en un segundito, porque vamos a un corte de mensajes institucionales, pero seguimos parihueleando con vos. Gracias, Dioselina. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos, y hoy parihueleamos de ciudad. Lo hacemos sobre la espiral de memorias y patrimonios culturales de Medellín. Y hoy también tenemos cambio de invitados, Natalia. Eso no pasa todos los días, pero hay que aprovechar precisamente toda esa diversidad. Y hoy que podemos verlo en el tema de la cultura y las manifestaciones culturales, los colectivos que integran precisamente esas posibilidades de nuestra ciudad. Para eso vamos a invitar entonces en este momento para que parihuelee con nosotros Manuel José Zuluaga. Él es parte del Grupo de Cultura Audiovisual de la Universidad de Antioquia. Muy buenas tardes, bienvenido a Parihueleando con Vos. Y hágame usted, bueno, más bien de una vez yo lo voy a hacer y usted pregunta. Mauricio Mesa, del colectivo Ciclas. Bienvenido también a Parihueleando con Vos, Natalia.
Claro que sí. Bueno, vamos a comenzar. Yo me voy por la bicicleta primero. A mí me gustó gusta más por la bicicleta. Yo sabía que iba por Bueno, allá. Está bien. Yo ya quiero saber por dónde son las rutas, qué es lo que están haciendo. Mejor dicho, empecemos hablando del colectivo Ciclas. ¿Cómo nació? ¿Qué es? Bueno, el colectivo Ciclas hace 9 años ya se reúne en la ciudad, en la Biblioteca Pública Piloto, para hacer recorridos por diferentes rutas cada 8 días, los miércoles en la noche. Gratuito. Sí, gratuito. O sea, las personas entran a nuestras redes sociales. Ciclas se escribe con S particularmente, no es con C, sino que quisimos pues que fuera una afirmación de que sí es posible montar en bicicleta en la ciudad como medio de transporte. Entonces nos encontramos en el barrio Carlos R. Restrepo. En este momento estamos encontrándonos en la Biblioteca Pública Piloto y cada 8 días es una ruta diferente, una ruta donde redescubrimos la ciudad, reconocemos la ciudad, compartimos el espacio público. Es una manifestación de que nosotros existimos, merecemos respeto, educación, inversión, pues muchas cosas de parte del Estado y del público en general. ¿Pero qué es lo mínimo que uno tiene que llevar? ¿La bicicleta y el casco o qué más debe llevar? Nosotros recomendamos el uso del casco, pero no lo obligamos, porque realmente es un ciclopaseo a una velocidad pues para conversar y para admirar pues como nuestra ciudad. Lo mínimo que necesitaría sería pues un neumático, la bicicleta en buen estado y pues muy buena vibra para disfrutar. 268-6033. Bueno, ya vimos que se puede recorrer la ciudad a pie con los patianchos y reconocer o conocer, para quienes no lo han hecho todavía, muchos espacios de la ciudad, sobre todo saber qué significado tienen para nuestra cultura. Pero también lo pueden hacer en bicicleta, pero también si lo quieren ver en un medio audiovisual, pues aquí está. El grupo AB es audiovisual de la Universidad de Antioquia. Entonces ustedes, pues digamos que sería muy fácil, sí, hacemos cosas audiovisuales, medios audiovisuales, no, pero que cómo se consolidan, dónde buscan esta información, cómo hacen precisamente que toda esa memoria de la ciudad quede ahí guardadita en esos medios audiovisuales. Sí, precisamente, pues nosotros digamos que cuando proponemos la cultura audiovisual lo que queremos es pensar en una manera de preservar ese contenido que es inmaterial, ¿sí? Es decir, tanto el archivo audiovisual en su momento pues simplemente es como ese soporte donde se registra. Es muy diferente a pensar en las memorias audiovisuales que se dan a través de una manera de representar. Y yo creo que ahí es cuando es precisamente lo que preguntabas, y es cómo nosotros entramos a aportar como Cultura AV, que es un grupo que más que producir, ¿cierto? Lo que quiere es visibilizar, exhibir y distribuir esas obras. Es decir, ustedes no están haciendo una producción audiovisual en la ciudad, haciendo registros precisamente, documentando cosas, sino buscando en la búsqueda de material audiovisual y conservándolo también. No directamente conservándolo, porque para eso hay otras instituciones y otros espacios, ¿cierto? Por ejemplo, la Biblioteca Pública Piloto tiene sus espacios y la Cinemateca Municipal también tiene su línea de archivo donde se encarga de esto. Nosotros más bien lo que queremos es visibilizarlo a través de generar espacios para que se exhiban y dialoguen con la comunidad y con la ciudad, ¿cierto? Entonces, en ese caso es muy importante, por ejemplo, pues que nos enfocamos principalmente en la producción de la Universidad de Antioquia, que tiene un pregrado en comunicación audiovisual, que este año cumple 15 años y que durante todo este tiempo ha hecho una producción muy interesante que es necesario compartir con la ciudad. Entonces, un poco por ahí es donde nos enfocamos. Muy bien. Y el colectivo Ciclas iba rodando también, ya van en la versión número 399, estaban tan contentos, con tan buena energía. ¿Por qué decidieron vincularse a la Espiral o en qué los benefició? Bueno, fue porque nosotros nos candidatizamos para una beca que ofrecía el municipio sobre patrimonio. Inicialmente, pues... al principio fue con una invitación de parte de patrimonio del municipio de hacer una rodada pues patrimonial, y fuimos como evolucionando también la forma en que mostrábamos el patrimonio. Pues en una ciclada de más de 1000 personas era imposible pues entrar al detalle y poder disfrutar como algo sobre el patrimonio que estábamos visitando. Pero venís que van parando, ¿qué? ¿Dónde van parando? Contanos un poquito. Sí, no, la ciclada es un ciclopaseo de entre 15 a 20
25, 30 kilómetros con niveles de dificultad que se avisa pues y que se hace cada 8 días. Pero también tenemos cicladas temáticas que las hacemos o los sábados o los domingos, los avisamos por nuestras redes sociales y ya son un poco más pequeña la afluencia de público. En esas sí podemos entrar, disfrutar, conocer, compartir, escuchar, ¿cierto? Que haya como un anfitrión, y eso fue lo que evolucionamos con la beca, con los ciclopaseos culturales que hacemos. Entonces vemos la bicicleta como un vehículo que lleva personas de un lugar a otro, no como un objeto deportivo o un juguete, sino que es un vehículo que lleva a las personas a disfrutar de la ciudad, de las innumerables atracciones o emprendimientos o casas culturales o huertos, hasta cine hemos hecho pues y hemos aprovechado. Entonces hay muchas cosas y muchas posibilidades en un vehículo que no contamina. Ahorita me detalla una rodada, Andrés. Y lo del cine creo que también le quedó sonando. 268-6033, 268-6033 para que nos llamen. En este momento nos llaman desde Santa Mónica. Bernardo Ochoa, muy buenas tardes, Parihueliando con vos. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, don Bernardo, ¿cómo le ha ido? Bien, muchas gracias. Bueno, cuéntenos qué quiere saber, qué les va a preguntar Pues, a estos jóvenes. Están hablando de cultura. Sí, señor. Eso es una cosa muy abierta, pues sobre cultura se puede hablar en muchas cosas. Todos los días. Sí, todos los días. Sí, señor. Bueno, voy a empezar por algo que se sale un poquitico del tema, pero puede que no. De todas maneras es cultura. ¿Por qué le pusieron el nombre de Parihueliar al programa? Me da la impresión, y me perdona la franqueza, que es un nombre muy rebuscado, porque parihuela es un aparato que se lleva entre dos personas, como una especie de que usan los trabajadores, o como una camilla, como una cosa. ¿No sería mejor como dialogando, conversando, alguna cosa que tuviera que ver con la entrevista de persona a persona? Es que eso es como para cargar. Entonces me da la impresión, esto lo he tenido desde hace muchos años, porque yo lo veo mucho, que es un nombre rebuscado, y me perdona la franqueza. No, muy bien, por supuesto. No, siga, por favor. ¿Sigo? Sí, por supuesto, claro. Bueno, lo otro es que, hombre, se acaban los imperios, se acaban los países, todo pasa porque se va desmoronando muchas veces. Entonces, me da la impresión de que el arte está decayendo. Y voy a poner un ejemplo y pido excusas a todas las personas que no están de acuerdo conmigo, que yo sé que son muchas. Supongamos, para mí es la antítesis de la música es el reggaetón. Para mí eso no es cultura, eso es anticultura. Sí, señor. Como también en la pintura hay antítesis de la pintura. Entonces sería muy bueno que ustedes lograran algún día poner un temita sobre esto. Muchas gracias, y me salí de parte del programa, los felicito, señor. Pero cultura es algo que se abre mucho. Sí, señor. A todos las personas y a todos los entendimientos. Don Bernardo, vea, muy agradecidos con su llamada y muy contentos. Además, que lo voy a invitar de esas personas que parihuelea, que charla rico, y ya lo va a decir por qué lo del nombre. Tiene toda la razón. De verdad, esto de parihuelear, sí, de ahí viene, de las parihuelas, precisamente esos mecanismos para transportar, para llevar esas carretas, antes a las carretas más bien, precisamente para transportar algunos objetos de construcción. Y el nombre sí es un poco, digamos, un poquito más buscado o rebuscado, como usted dice. Ese viene, lo puso Luis Alirio Calle, que inició con este programa, precisamente porque esas personas, cuando estaban llevando ahí sus parihuelas, se iban echando carretas, se iban conversando. Ah, vamos a parihuelear. Exactamente, entonces, mientras iban cargando, iban echando carreta. Entonces es un poco rebuscado, pero ese es el objetivo. Mire que le ha quedado en la memoria y nos pone muy felices que usted precisamente en este momento se haya apropiado de ese nombre del programa. Y por supuesto... Andrés, discúlpame, lo que pasa es que cuando se buscó el nombre era también otro nombre, otra forma de conversar, pero que no se dijera vamos a conversar, porque eso ya todo el mundo lo dice. En cambio en Medellín ya mucha gente está diciendo, hey, vámonos a parihuelear. O sea que se retomó de la jerga de los albañiles, vamos a conversar, vamos a charlar. Era también darle estatus a esas personas que tanto nos han servido y que han construido a nuestra ciudad. Entonces yo digo que más rebuscado, fue muy hermoso la historia de donde Luis Alirio y las personas que crearon el nombre lo hicieron y nos pusieron ¿para qué? Para complicarnos aquí a decir parihueleando con vos. Bueno, y ahora sí vamos a extenderle la pregunta a nuestros invitados, precisamente porque ellos están en contacto con toda esa transformación social que permiten
precisamente otros colectivos, porque aquí es donde tienen cabida también esos otros colectivos con sus manifestaciones artísticas y culturales. Nos decía don Bernardo que no está muy de acuerdo, por ejemplo, con otros géneros musicales, otras manifestaciones artísticas, pero que para él rompen un poco con la tradición de la cultura en nuestra ciudad. ¿Ustedes qué piensan de lo que dice don Bernardo? Bueno, yo considero que partir de un esquema tan radical de la concepción del arte, principalmente que es a lo que él se refería, sería equivocado, partiendo de que es como una escuela más bien academicista anterior al siglo XVIII, ¿cierto? Sabemos que a partir de la llegada de la fotografía, la pintura se transformó y un poco también se da con la música a partir de los medios electrónicos y de su fijación. Entonces yo creo que negar de entrada que lo más nuevo no es arte o no es cultura sería negar los avances tecnológicos que incluso han beneficiado en otros momentos al arte. Y en este momento es interesante también evaluarlo desde ese punto de vista. Y para Mauricio. No, pues a ver, que a uno no le guste una cosa, pues no quiere decir que está y que está en boga, ¿cierto? Y que el día de mañana pues será lo que sea historia, pues, o como que, te acordás de ese reggaetón o cualquier cosa. Las épocas cambian, las personas nos tenemos que adaptar y pues no es que comparta mucho el reggaetón y otras manifestaciones, pero algo ahí tiene que haber, ya sea, pues es un trabajo común, un trabajo comunitario, ¿cierto? Es la producción, no es solamente el cantante o la gente que está haciendo coro, sino que también, pues, las letras hay que ponerles un poco más de pues no sé, como de investigación, de cosas, ¿cierto? Pues, pero es una cosa real, es urbano y está actual. El hecho, pues, yo creo que la música que yo escuchaba a mis padres no le gustaba mucho, que digamos, entonces creo que es una cosa que se repite en la generación. La cultura es lo que somos, es lo que se está viviendo, es lo que vivimos y pues hay que estar actual, ¿cierto? Le recomendaría al televidente pues que investigué un poco más sobre las creaciones culturales más elevadas de un arte más refinado, porque sí se está haciendo producción. O sea, en la Universidad de Antioquia, la gente que crea música, que está creando otras manifestaciones, pues tiene una riqueza intelectual y una cultura, pues, no reggaetón, o de pronto reggaetón, ¿cierto? Es todo lo que somos. Bueno, señor. Espiral de Memorias y Patrimonios Culturales de Medellín, de eso estamos parihueleando con vos. Y aquí tuvimos entonces un debate sobre cultura también. Estamos hablando con ustedes, estamos conversando por medio de nuestra línea telefónica 268-6033 y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Seguimos parihueleando con vos y hoy parihueleamos de ciudad, lo hacemos sobre el Espiral de Memorias y Patrimonios Culturales de Medellín. Recuerden que ustedes nos pueden llamar, hay una línea telefónica 268-6033, 268-6033 y en este segmento continuamos parihueleando con Manuel José Zuluaga del Grupo de Cultura Audiovisual de la Universidad de Antioquia y Mauricio Mesa del colectivo Ciclas. Reitero la línea telefónica 268-6033. Manuel José, estábamos hablando en el segmento anterior sobre esas piezas audiovisuales a las que de pronto ustedes nos pueden permitir el acceso cuando ustedes hacen divulgación. ¿Qué tipo de piezas son y cuáles son esos mecanismos para que nosotros las podamos conocer, acercarnos a ellas y conocer un poco más sobre la ciudad? Ok, sí, un poco algo que me faltó mencionar ahorita es que precisamente lo que nosotros queremos rescatar como vigías del patrimonio, antes que el soporte, es esa producción material que representa unos imaginarios, unas concepciones, incluso pues como todo lo que digamos desde lo audiovisual se puede retratar tanto sonoramente como visualmente. Entonces, gracias a eso y a digamos los discursos audiovisuales y géneros que también se ven en la Universidad de Antioquia en este pregrado de comunicación audiovisual, está entonces documental, ficción, experimental, y ya esos son como los tipos de producciones que se realizan, ¿cierto? Especialmente en cortometraje, formato cortometraje. Entonces ya nosotros generamos, digamos, un archivo con ello
y buscamos que en diferentes espacios estemos exhibiéndolos, creamos muestras, creamos actividades con la ciudad para exhibirlas. Y de hecho este año, como lo llevamos haciendo durante ya 5 años, vamos a tener Ficción o Ficción, un evento 28, 29 y 30 de agosto en el Teatro Camilo Torres de la Universidad. Están todos muy invitados a asistir, en el que vamos a proyectar cortometrajes del pregrado y tendremos también unas actividades académicas para celebrar precisamente como no dejar aparte lo que es la visualización, sino tener un componente académico. Don José, rápidamente, aunque pareciera, yo creería que lo dejen claro que relacionado solamente con la Universidad de Antioquia, ¿algún otro ciudadano de otras instituciones podrían aportar material audiovisual que puedan enriquecer, que consideren que de pronto no es de acceso a todo el mundo y que quisiera compartir con ustedes? Claro, ¿Es posible de hecho, eso? sí, claro, de hecho son bienvenidos y no solo en ese sentido, ¿cierto? Es decir, podemos recibir esas obras, tenerlas, también aportar a visibilizarlas, pero por ejemplo, si hay una institución que quiera tener cortometrajes de alguna manera y que crean que nosotros en la producción audiovisual que se ha hecho en la universidad les podemos aportar en eso, nos pueden contactar y generamos una muestra en conjunto, que nosotros tenemos la autorización de esos cortometrajes y también tenemos los tenemos catalogados por temas, por años, etcétera. Nos vamos para Bello, señores, nos vamos con José Luis Martínez. José Luis, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Adelante. Espectacular el programa y muchas gracias por la defensa. No comparto el término del señor, pues que decía que porque el término de parihueleando me parece que es una nota porque eso es lo que lo anima a uno a ver el programa, de qué se trata el programa y los temas son verdaderamente espectaculares. Con respecto a el tema de la Universidad de Antioquia, muy bacano uno recordar la historia de cuando uno fue pequeño, cómo ha evolucionado la ciudad, cómo ha cambiado muchas cosas. El señor hablaba del reggaetón. Sabemos que el reggaetón en su inicio sí fue un poco grotesco, ¿cierto? Pero a medida que ha pasado el tiempo, mire que ya hay canciones que se pueden dedicar de reggaetón y tenemos grandes representantes a nivel mundial, J Balvin, Maluma, Shakira. ¿Sí me entiende? Sí, entonces, el programa a mí me parecía el nombre espectacular, pues, porque eso es lo que cautiva. Y felicitaciones por el programa. Mona, vos sos hermosa. Muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Como ya habíamos hablado del tema, no voy a volver a nuestros invitados, pero de verdad, muchas gracias por parihuelear con nosotros y llenémonos en todas partes a decir parihueleando con vos, eso es así. Bueno, voy a seguir entonces porque los quiero es antojar a rodar. Yo también estoy muy, muy antojada. Hoy es la versión número 399. Hoy van a rodar, pero yo como que todavía no sé qué es lo que van a hacer, a ver si me pego o no. A cambiarse el vestido rojo. Yo quiero ver eso. Yo voy a montar de vestido. ¿Qué es lo que vamos a ver? Hoy van a ver patrimonios, o solamente van a rodar. Hoy vamos a hacer una ruta. Hoy vamos a hacer una ruta que nunca habíamos hecho. Vamos a ir a Robledo. Es una ruta de categoría alta por loma. Entonces hoy no puedo ir. No, bueno, de pronto hacemos una excepción. La idea es que todos vamos compactos. Entonces tú llegas a la Biblioteca Pública Piloto faltando un cuarto, faltando 10 para las 8, con tu bicicleta con buen mantenimiento, una chaquetica, neumático, luces, se necesitan luces. Si quieres ponerte el casco, bienvenida con el casco. Te vas acompañada para que el regreso también pues sea acompañado, y salimos a las 8, más o menos 8:05, salimos en una ruta que ya la socializamos. Ustedes pueden ver en www.ciclas.org. Ciclas se escribe con S, mira cómo se escribe. Y entonces pues subimos por bordeando el Volador, luego hacemos una trepadita al Pablo Tobón, luego subimos por López de Mesa, luego subimos a la 80 con la 80, que es una lomita pues interesante, descendemos por toda la 80, volvemos y cogemos por ahí por Doña María y salimos al Parque de Robledo. El Parque de Robledo tiene una particularidad, y es que era un paso que había del Camino Real, pues que unía Río Negro con Santa Fe de Antioquia, y por eso se dio pues como la ciudad, y era un paso interesante donde había baños y pues el Jordán, y Beatriz sabe un poco más de eso, pero sí, es una cosa pues patrimonial. La iglesia es algo de memoria, y es también
también esta no es una ciclada patrimonial, pero sí podemos entender que la ciclada es algo patrimonial ya para la ciudad y es una actividad casi patrimonial porque mucha gente ni siquiera lee las redes sociales, sino que saben que cada 8 días, los miércoles a las 8, sale una rodada para diferentes rutas. Señores, hacemos una Mauricio, hidratación. Perdón. Usted me va a perdonar, pero necesitamos, así que una frase, lo tengo que interrumpir porque ya nos van a poner la música, nos sacan del aire, agradecerles a ustedes y simplemente para que nos den el número de contacto para que puedan saber más sobre ustedes, que los televidentes de Parihueliando con Vos sepan dónde ubicarlos y continuar con ese legado que ustedes están haciendo para nuestra ciudad. ¿Dónde los pueden ubicar? Bueno, nos pueden escribir a vigías, con V, ¿cierto? vigiasculturaav@gmail.com para lo de las muestras y los cortometrajes. Y Mauricio. Y pues a nosotros en Ciclas, no en siglas, sino nos buscan en www.ciclas.org o en redes sociales Ciclas. Manuel José Zuluaga, Mauricio Mesa Vargas, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Ya me enredé a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Seguimos parihueleando con Vos mañana, pero quédense aquí con nuestra programación porque en Telemedellín siempre con vos.